Seguimos el periodismo en emergencia ahora con otro querido amigo acá, que está con nosotros, siempre está en todas las es como que vamos siempre a todos los mismos lugares. Ustedes me dicen y allá estoy, y voy. No sabes qué va. Y un gran compañero, Jorge Elba, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, hace mucho que te vengo persiguiendo. Bueno, no importa, y gracias igual, siempre hay que estar agradecido. Sí, hay que estar agradecido de conocerse, hay que estar agradecido de tratarse, de compartir las mismas cosas y compartir de qué lado del país estamos, ¿no? Porque en este momento creo que hay que hablar de eso, de qué lado del país estamos, ¿no? Sí, ahí hay todo un tema, ¿no? Que se inventaron palabras en los últimos años, la grieta, etc. Yo tengo la hipótesis de que eso que es una división al interior de nuestra sociedad y de la Argentina es 1% de un lado, 99% del otro. Y el 1% lo que hace es va intentando correr la vara para ocupar mayor territorio, pero en general el 99% de la sociedad argentina queremos lo mismo y solo un 1% se enriquece y intenta engañar a una gran porción de ellos para correr esa vara, pero en los 200 años de historia la verdad es que es un 1% de un lado y 99% del otro. Sí, y además hay una cosa, vos fijate que siempre, por supuesto, todas las críticas son para el 99%, pero los que ponen el odio es el 1%. Sí, claro, eso por eso. Nosotros podemos poner la protesta, la discusión, la interpelación. El enojo. El odio lo ponen ellos. Sí, sí. Son los únicos que son capaces de ir a una manifestación con una horca en la mano pidiendo la muerte de alguien. ¿Viste? El odio está siempre de ese lado. Es que el odio es una herramienta de estos grupos concentrados para lograr correr la vara. Sin el odio no logran ocupar, entonces enfervorizan sobre la base de construir un enemigo. El enemigo son los choriplaneros, los negros, los militantes, no importa, van cambiando a lo largo de los 200 años de nuestra historia, un poquito más, van cambiando, ¿no? En algún momento eran el gaucho, los federales, los caudillos, bueno, siempre han construido y han logrado engañar, y en los últimos años se vio claro con distintos mecanismos, la corrupción, Nisman, etcétera, etcétera, han logrado imponer si se quiere, una muralla de humo para ocultar lo importante y lo verdadero. Lo verdadero es aquello que estamos sufriendo ahora. Que es el enriquecimiento que han logrado. Sí, de ese 1%. Si uno mira con claridad económicamente, ese 1% ahora son los grupos financieros, las mineras, los sectores productores de materias primas y el sector financiero. Y el sector energético. Esos grupos son los que se enriquecieron estos 4 años a costa del 99%. Y bueno, y la realidad es que enhorabuena, digamos, ha habido evidentemente algunos reservorios de dignidad para poner en evidencia, por lo menos las PASO, que quiénes son los verdaderos responsables de esta crisis que estamos viviendo. Y que ha hecho que la gente tenga hambre, que la mayor parte de la gente no tenga trabajo. Todo esto que nos pasa es por el enriquecimiento de ellos. Sí, efectivamente. Como ha pasado históricamente siempre. Por eso yo siempre digo que ellos han sido exitosos. No es mentira. Es mentira que se han equivocado, que le han salido mal las cosas. Les salió bien. Los 5 grupos estos que yo comenté se han enriquecido a costa del resto. Y vinieron para hacer eso. Ahora el resto es todo mentira, es todo un gran engaño para ocultar ese enriquecimiento de ese 1%. Y además vos viste que demuestra que aparte ahora que las fake news, pero esto han existido siempre a través de nuestra historia, no es un invento. Le cambiaron la palabra. Y la sofisticaron un poquito. Pero la mentira ha estado siempre. Los negros pata sucia. hacen el parqué para el asado, usan el parqué para el asado, hasta todo, ¿no? Todo. Se han especializado en el engaño porque es la única manera que el 1% puede gobernar democráticamente, si se quiere, a costa del resto. Tienen que construir enemigos, tienen que ficcionalizar la realidad, tienen que estigmatizar, victimizar y a partir de eso lograr captar unas voluntades sobre la base efectivamente de cosas que existen en la Argentina en términos culturales. Acá hay racismo, hay un sector de la sociedad
se cree que son todos suecos, digamos. Sí, y que todos, los negritos no claro, tienen que tener exacto, ni acceso a la universidad, ni tener derechos. que no soportan la idea de ser iguales a otros sectores, a los sectores populares, se sienten insultados si alguien proveniente de Salta tiene una pileta en Jujuy. Creen que eso es un insulto a la dignidad humana. Bueno, Milagro Sala hizo una pileta de veras en algún momento y vieron que eso era realmente un insulto, una desfachatez y había que perseguirlos. Y bueno, hemos visto casi 3 años Milagro Sala que está presa y bueno, y muchos otros presos políticos que yo me encargo sistemáticamente de señalar. Así es, y de visitar, efectivamente. Como corresponde a una persona de bien de poder ir y visitar. Sí, aquellos que son mucha falta. Sí, aquellos que están sufriendo, porque en realidad todas las causas judiciales que armaron también estuvieron enmarcadas en este odio y esta necesidad de que determinada parte de la sociedad se identifique con creer que los responsables de los males en Argentina son esos a quienes se está persiguiendo. Y en realidad los responsables de los males de hace 200 años son los mismos sectores concentrados. Vos sabés que yo me acordaba el otro día que una de las razones, así, también que un desgobierno, todo lo que quiera, una de las razones, faltaban 2 meses para las elecciones, para el golpe del 76, y una de las razones, yo me acuerdo, era que teníamos 6.700 millones de deuda eterna, y que nos iban a embargar los aviones cuando Aerolíneas llegara a Europa, ¿viste? Un avión, ya veíamos todos los días como que se llevaban un avión argentino de París o de Roma, o sea, ¿te das cuenta? Creo que la dictadura terminó, después de eso terminó debiendo alrededor de 70.000 millones de dólares. Sí, 43.000 en realidad. Eran 43, pero no importa, pero es efectivamente eso que decís, te involucran en una gran mentira, te hacen generar terror, ese terror culpabilizan a alguien y a partir de eso logran instituir al interior de la sociedad, inocultar veneno del odio, ¿no? Sí, inocultar el veneno del odio para tratar de lastimar. Todo el tiempo el veneno del odio. Así es. Y bueno, y con Cristina fue más o menos, porque yo era chiquita cuando esto ocurría, pero el mismo odio visceral que Evita. Es el mismo odio visceral. Sí, bueno. Irracional absoluto. Sí, y yo creo, insisto, que tiene que ver con algo que está en sectores de la sociedad argentina y que tiene que ver con el racismo, ¿no? Lo que no soportan es que alguien, en ese caso Evita o Cristina en los últimos años, sea portadora, siendo una descendiente claramente de inmigrantes, sea portadora de valores democráticos, de valores de generosidad, de solidaridad, de caridad, de empatía y de igualdad, ¿no? Y de equidad, tratando de poner en evidencia de que acá no hay hijos sin tenados, todos los argentinos tenemos los mismos derechos. Y bueno, creo que esa frase de los últimos años de Cristina, de la patria hacia el otro, lo puso en evidencia. Lo puso y lo puso muy nervioso. Sí. No lo soportaron. No lo pudieron tolerar. Así que si pudieran, por ejemplo, comprar una tele, tener un celular, viajar, solo para ellos. Irse de vacaciones. ¿Cómo se va a ir de vacaciones? Ay, ¿qué estamos? No, es porque en realidad, en el fondo, hay un tema cultural muy importante. Si los sectores del privilegio consideran que si el privilegio es compartido, ellos son menos privilegiados. Entonces él te dice, ¿cómo un negro va a tener la misma vida que yo, los mismos derechos? Cuando eso suceda me degrada a mí, yo no puedo permitir que eso suceda. Bueno, y en eso empieza el odio. Tú sabes que cuando llega esto que no está declarado, pero que es el capitalismo, llega a la sociedad rusa, ahí la cosa era al revés. O sea, ¿qué pasaba? Me compré una corbata Dior, ¿cuánto la pagaste? 1.600 euros, no puede ser, yo la compré por 1.800, la mía es mejor. Claro. Ahí era cuanto más invertías. Sí. Había que demostrar que habías gastado muchísimo dinero en las cosas que tenías para competir. La competencia era que vos comprabas más caro. Claro. Sí, bueno, el acceso a los derechos, a los bienes, a los servicios, los sectores acomodados se lo quieren restringir para ellos mismos, porque si no sienten que si los sectores populares acceden a esos mismos derechos, la piel del privilegio se empieza a enrojecer o en todo caso se empieza a ennegrecer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, lo que tienen que hacer básicamente es impedir que grandes mayorías puedan ser iguales a ellos
Y bueno, lo han logrado en estos últimos 4 años, tristemente, ¿no? Y además hay todo un sector que, más allá de ese privilegio, lo que quieren es enriquecerse, no importa de la... Porque creen realmente que son los que están dotados de esos privilegios, eso es ya lo llamativo. El tema es que en la sociedad es equitativa, digamos. El problema es que las personas valen en todo caso por por su motivación, por lo que son. Bueno, en realidad ellos quieren valer por la jerarquía social que esta sociedad impone entre sectores del privilegio y sectores populares. Jorgito, me gustaría que hablemos un poco del caso Nisman, que estuviste trabajando, te has sacado un libro, quiero saber, contame qué es lo que vos comprobaste haciendo tu propia investigación. Bueno, yo hice un trabajo que salió recientemente, el 1 de septiembre, se llama Efecto Nisman, es un lástima no lo traje. Sí, pero yo te pedí que lo trajeras. Sí, pero es verdad, tenés razón, pido mil disculpas acá a toda la audiencia. Me olvidé, pido mil disculpas. El libro se llama Efecto Nisman, es las causas de una muerte política, digamos, las causas y consecuencias de una muerte política, cómo utilizaron durante casi 4 años a la muerte de Nisman para hacer política. Primero para ganar las elecciones. Yo tengo la hipótesis central de que una de las hipótesis es que no hubiesen ganado las elecciones si no hubiesen aprovechado el suicidio de Natalio Alberto Nisman para tratar de culpabilizar, estigmatizar y criminalizar al gobierno popular. Eso en principio. Y después ver cómo cada 3 o 4 meses, sobre todo en una tríada de medios hegemónicos, embajadas extranjeras y servicios de inteligencia conjuntamente con Comodoro Pro o Comodoro Pi, como quiera decirse, se articularon para utilizar el caso y ocultar, insisto, esto que yo vengo desarrollando y que tiene que ver con el proyecto económico y político que vinieron a ejecutar y cuyos resultados estamos viendo ahora con forma transparente. Muchos lo veíamos desde el inicio, un gran sector de la sociedad no lo quiso ver, en realidad se confundió con los globos de colores, con las promesas de un neoliberalismo que siempre termina de la misma manera. Bueno, utilizaron el caso Nisman y yo cuento cómo en 10 capítulos, uno sobre los servicios de inteligencia, otro sobre la causa jurídica, otro sobre la DAI y la AMIA, qué rol han tenido terrible en connivencia y en complicidad, si se quiere, con la derecha argentina, en los gobiernos y las embajadas de Israel y de Estados Unidos en Argentina, y tratar de develar también cómo las causas jurídicas, sobre todo la causa del atentado, la causa de la embajada, la causa del encubrimiento, funcionaron también en esta argamasa de engaño utilizada para ocultar claramente el proyecto político de rejerarquización del privilegio que han tristemente logrado y que se ve en el hecho de que han duplicado la desocupación, han duplicado la precarización, han casi triplicado el endeudamiento externo, digamos. Y además yo creo que ellos embarraron mucho la causa, porque desde tomar peritos que no tienen ninguna experiencia para hacer... Eso va a terminar mal, ya lo dijo en su momento y hay que reconocerlo Pablo Dugan, que hizo un excelente trabajo habiendo visto la causa en su momento. Mi libro no habla específicamente de la muerte, sino de la utilización que se hizo posteriormente del caso. Pero bueno, está clarísimo que han mentido. Patricia Bullrich está muy comprometida al haber otorgado peritos de la Gendarmería que la primera vez que participan. Pero es que además no tienen ninguna experiencia. No, realmente sí. Y lo mejor de los peritos, como de un crítico, como cualquier persona que tiene que analizar algo, es la experiencia para poder comparar cosas. Fíjate, Nora, que en un juicio, curiosamente para que esto se consolide, el juez actual, Ercolini, y su fiscal Tayano debieran elevar a juicio oral hace 5 años. No lo hacen porque obviamente no tienen lo que necesitarían que tener, que es que algún ejecutor de un crimen inexistente. Entonces lo tienen cajoneado. Ahora están en una situación complicada porque el clima político, jurídico de la sociedad empieza a cambiar y no saben qué hacer, porque van a terminar realmente en una situación muy grave, porque todo lo que han hecho hasta acá es tratar de sostener en un limbo la causa para
cada 3 o 4 meses utilizar alguna pseudonovedad y sacarla a la palestra y poder seguir y engañando. cada vez que está pasando algo te llega una placa de Nisman está elongando, Sí, por ejemplo. no, es terrible, porque además, incluso desde una perspectiva humana, un tipo que murió, lo utilizaron 4 años vilmente para hacer política de la peor, para perseguir gente. Todo el mundo sabe que nadie pudo tener acceso ciudadano, está probado desde todas las maneras. Es un escándalo jurídico que tendrá que tener, en todo caso, en algún momento, culpabilizaciones jurídicas acerca de quienes lo sostuvieron, lo impulsaron, lo cajonearon y lo utilizaron política y mediáticamente estos años para ocultar el verdadero tema que es el proyecto económico y político que hicieron. Decime, ¿vos qué opinás de la explosión en la embajada? Porque se habla, viste, de eso, nadie se habla. Y no se habla por algo, y no se habla porque en el 92 fue la explosión en la embajada por la Constitución, dado que la embajada, cualquier embajada es territorio extranjero, le corresponde a la Corte Suprema. La Corte Suprema menemista inicialmente, y luego, obviamente, las que vinieron no hicieron nada, no quieren hacer nada, no quieren meterse en problemas, no quieren elaborar, si se quiere, ningún dictamen que permita conocer la verdad, y en realidad son los mismos ejecutores. El explosivo fue el mismo, el estilo de atentado fue el mismo, fue 2 años después. En realidad lo que vieron es como era muy fácil acá y no pasaba nada, vamos a hacer otro. Y en realidad, desde mi punto de vista, en ambos atentados hay comprometidos claramente Fuerza de Seguridad Argentina, en ambos atentados hay comprometidos cara pintadas y que fueron a sueldo de algunos dineros internacionales, probablemente, muy probablemente, como resultado de algunas mexicaneadas que había hecho Menem en relación a quienes le habían prestado dinero para la campaña electoral y que nunca les pagó. Y el resultado es, bueno, vamos a matar de pájaro un tiro, le vamos a poner un bombazo a aquel que nos robó la plata, le hace Menem, y también a la colectividad judía argentina, en el marco de ciertas lógicas geopolíticas internacionales, de las cuales Argentina hasta ese momento estaba ajena, pero se puso del lado en una guerra, inicialmente contra Irak, y luego también participando de temas en los cuales históricamente Argentina había sido neutral, como corresponde, y tenemos que volver a hacerlo, no meternos en problemas que no tienen que ver con Argentina, que son ajenos a nuestra realidad latinoamericana, y que bueno, que Estados Unidos presionó, y en el marco de las relaciones carnales que Menem instituyó en los años 90 y que Macri repitió ahora, nos metimos en problemas que costaron realmente muchas vidas. Sí, sobre todo en el caso de la embajada de los vecinos. ¿Sí? Sí, de los vecinos. No, y en el caso de AMIA también hay casi 20 muertos de los 85 que eran vecinos de la cuadra, del frente, etcétera, etcétera. Es decir, digo, y todos son víctimas, por supuesto, inocentes, que fueron parte de un atentado terrorista que la sociedad argentina todavía, 40, 50 años después del terrorismo de Estado, nosotros pudimos conocer quiénes eran los genocidas, hemos hecho juicios, no hubo venganza, y bueno, yo creo que en esa misma lógica que nos enseñaron las madres, las abuelas y los hijos, tenemos que... Tendría que estar resueltos estos temas. Sí, exactamente. No pueden quedar así en una especie de nebulosa, de limbo. Es un limbo así donde están recibiendo cosas que nos siguen haciendo mal. Sí, cuando las cosas se quedan... En silencio, escúchame, fuimos tan valientes, como vos decís, en rever nuestra historia reciente, condenar a los genocidas, seguirlos juzgando, haciendo investigar y ver qué nos había pasado. Porque cuando una sociedad no sabe qué es lo que le pasó, y es un hecho grave, es un delito grave, eso se pudre adentro. Así es, es un trauma que si uno logra... la verdad es cura, más allá de lo dolorosa que es. Lo que le ha pasado a la sociedad española por no investigar nada. Sí, sigue pagando en todo caso emocionalmente su dolor. Sigue pagando que no se sabe, no se ve, no hubo culpable. Sí, el otro día hablaba con unos dirigentes políticos de Podemos que estaban acá en Argentina. Decía, España es el lugar donde tiene más muertos enterrados en las cunetas sin que sepamos dónde están. Es que no lo quisieron hacer. Claro, y además, digamos, el estatus, ¿no? Nosotros tuvimos 30.000 desaparecidos, bueno, yo tuve 1 millón de muertos, y de los cuales 800.000 todavía no saben dónde están. Entonces... Y que cuando un juez un fiscal quiso investigar donde él, lo echaron. Efectivamente. Mira, yo siempre cuento que cuando fui en el 82 a España,
que fui por el Mundial, hacer todo el color y qué sé yo, cuando llegué a Barcelona, dije, voy a las Ramblas, me voy a comprar una bandera de la República, ¿viste? Era como una gran ilusión. No había nada de la República, había de los nazis, había de todas las guerras que pasaron por Europa, por todo. Nada de la República. Y no podías hablar con nadie de la República. Terrible, terrible. Dolorosísimo. Bueno, todavía un trauma que no han superado, es dolorosísimo. Y no ha pasado nada. Vos viste que en el cine solamente Pilar Miró hizo cosas relacionadas a lo que pasó y la han olvidado porque nunca se habla de Pilar. No. Viste que Pilar murió lamentablemente de un cáncer tremendo y nunca más, y fue la directora, la presidenta del instituto, paralelo al instituto de la Academia de Cine de España, y nadie la recuerda, viste, le hicieron un homenaje a Almodóvar, pero a Pilar. No, yo hace poco vi unas charlas muy interesantes que están, creo, disponibles con Almudena Grandes, que hizo una saga de novelas sobre la... Sí, es la única que hizo sobre la novela. Exactamente, es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Pero, viste, 40 años después, y solo ella. Sí, efectivamente. Y sin tocar demasiado gravemente. No, tratando de buscarlo en lo biográfico. Sí. Bueno, yo creo que todas las sociedades... Yo creo que todas las sociedades, en la medida que no enfrentan su pasado, como las personas, lo mismo. Sí, si vos no te das cuenta de lo que te pasó, ¿viste? Si no sos capaz de poder verte en el espejo de la realidad que viviste, de tu propia biografía como sociedad, como persona, en realidad lo que terminás es mascullando odios no procesados y sobre todo teniendo un trauma adentro de no poder no tenés entusiasmo por la vida. Exactamente. Además, la pasión que uno tiene, después que uno revé todo lo que pasó, todas las cosas, uno te empodera, te libera, te limpia por adentro, digamos, una sociedad que puede enfrentar sus fantasmas. Es una sociedad más sana. Yo creo que Argentina en ese sentido, mucho más que España, por supuesto, ¿no? Uno ve la producción cinematográfica en Argentina en los últimos 40 años, uno ve la producción teatral, de teatro nuevo en aquel momento. Todo lo que exactamente. Nosotros somos, yo creo que en ese sentido tenemos que estar orgullosos como sociedad. Yo estoy muy orgullosa. Yo siempre lo digo, estoy muy orgullosa de vivir en una sociedad que puede enfrentarse a todo eso. Exactamente. Que todas las manifestaciones artísticas se comprometieron a mostrarlo. Todos. Sí, y uno lo compara con la literatura, el teatro, el cine, la pintura, todos. No hubo área del mundo de lo simbólico, lo estético y lo estilístico que no haya mirado en lo más oscuro de nuestro pasado, y eso es maravilloso porque además nos permite criar a nuestros hijos en una sociedad que tiene las cosas claras, ¿no? Y que no ha tirado la sociedad bajo la alfombra, ¿no? No, y vos viste que yo creo que eso se vio en estos 12 años anteriores en las manifestaciones. Claro, vos viste que yo decía, las manifestaciones nuestras son la gente con el perro, la bicicleta, el carrito del nene. Viste que eso lo puede hacer una sociedad cuando puede mirar para adelante. Sí, si uno mira... Viste que empezaron a abrirse los negocios nunca más cerraron para las manifestaciones. Exactamente. Son parte y además la sociedad está abierta a sus manifestaciones, ¿no? Y eso es impresionante. Yo pienso, por ejemplo, uno mira desde los primeros encuentros de Azucena Villaflor, ¿no? Con 20 madres, muchas de ellas secuestradas por Astiz, que está en la cárcel todavía, ¿no? Sí, efectivamente, cuando se la llevaron, pero si uno ve y contabiliza esos primeros encuentros, que hay algunas fotos, y cómo eso fue creciendo en la sociedad argentina hasta los 24 de marzo, con millones de personas en la calle, bueno, la realidad es que esta sociedad en poco tiempo, incluso lo comparo con la sociedad, con Alemania, con Alemania nazi, con Europa, lo que no pudieron, la verdad que no pudieron. Mirá, los juicios de Nuremberg fueron en realidad una especie el 1%, no pasó nada, después de toda esa tragedia no pasó nada. Israel no aprendió nada porque siguen siendo los palestinos los que les hicieron a ellos. O sea, es como que no pudieron nunca enfrentarse a lo que les pasó de verdad. Efectivamente, ¿no? Yo creo eso enferma. Enferma la sociedad. Mucho, enferma.
enferma mucho, ¿viste? Enferma mucho no poder establecer una mirada sobre uno mismo, qué nos pasó, qué hicimos, todo eso. Yo me siento muy orgullosa de ser argentina por todo eso. Yo me acuerdo, una vez vinieron para hacer una semana del cine los chilenos acá, y dijeron, miren, realmente nosotros nos da mucha vergüenza, nosotros no hicimos nada. Claro. Viste que Uruguay el año pasado presentó 2 películas por primera vez. Sobre el tema, sí. No, y además perdieron una votación para que no haya juicio a los militares en Uruguay, hubo un plebiscito. Bueno, ni hablar de lo que sigue pasando en Brasil. Claro, es terrible, que se reivindica. Bueno, reivindica la dictadura, la tortura, el propio presidente reivindica la muerte por tortura de la secretaria de Derechos Humanos de la ONU, que es Bachelet. Dijo muy bien, estuvo bien muerto el padre de Bachelet, que fue muerto en la cámara de tortura, un militar chileno. O sea, digo, bueno. Es todo así, viste, incluso, viste, con todo lo que hizo Lula por su pueblo. No hubo una movilización como había en Argentina cuando lo metieron preso. Coincido totalmente. Yo creo que acá hay más reservas acá, y esas reservas están instaladas. Yo las subí con 2 momentos históricos, ¿no? En el 17 de octubre. Claro, pero yo dije, Lula no tuvo un 17 de octubre que se lo merecía. Así es. 17 de octubre y el 29 de mayo del 69, el Cordobazo. Yo creo que esos dos capítulos de la historia argentina se transmiten sin saberlo en las casas de generación en generación, y son lo que permite en última instancia tener reservas morales, éticas y políticas para dar respuesta frente a momentos terribles como el actual, ¿no? Porque la verdad es que las elecciones de las PASO son una respuesta de memoria frente a una gran equivocación del 2015. Esto es como dice siempre Gustavo Campana, estamos acá, ¿no? Sí. Estamos acá, eso que seguimos diciendo. Y aprovecho ya que mencionaste el Cordobazo para volver a recordar y reivindicar a Agustín Tosco, a Tilio López y a René Salamanca. Lo mejor de la historia sindical de Argentina, que todavía alumbra a muchos. Hoy, la verdad, pienso por ejemplo en el secretario general del sindicato bancario, Palazzo, hay gente maravillosa. Roy Baradel, Sonia Leza, Chasqui, son ejemplos que, menos mal que tenemos. Tampoco abunda mucho en el mundo de la política internacional estos cuadros políticos sindicales que son el futuro y la clave también de por qué no han logrado la precarización laboral estos personajes que han venido por todo, por supuesto. Venir por todo es venir para arrasar. Miguel Ángel Fernández Pastor, que sigue denunciando todos los días el paso, denunciando dónde está. Cómo le roban a los jubilados. ¿Viste? Gente que sigue y sigue. Bueno, eso es un orgullo, es también el legado que tenemos que darle a nuestros pibes, a nuestros hijos, enseñar, mostrar esas caras, esos ejemplos de lucha, esa integridad. Esa fuerza en momentos muy duros. Acá durante estos 4 años la gente la pasó muy mal. Hubo mucha gente que la pasó muy mal, por supuesto, obviamente los 2 millones de desocupados son la expresión más clara, pero pienso en gente que ha perdido el trabajo, que la han echado, que la han discriminado. Pienso, por ejemplo, también en mi compañera, ¿no? Sandra Russo, que por estar en 678 estuvo sin trabajo, perseguida, ninguneada, insultada, como muchos otros periodistas, como todos los otros colegas que estaban en Radio Nacional, así es, echaron a todos. Sí, efectivamente, creo que pero los compañeros de tela. Así es, no la persecución, el hostigamiento. Acá un compañero que está acá presente, que como es escenógrafo de la televisión pública, tiene que cumplir horario de 8 horas sin hacer nada, claro, nada. Es saña eso. No, es desprecio. Yo creo que nos quieren humillar todo el tiempo y nos humillan de tanta nada de lo peor. El poder de los sectores privilegios acá en cualquier parte del mundo funciona de la misma manera, ¿no? Es una lógica de imposición brutal que insiste con el odio, pero que también busca destruirte humanamente, ¿no? Y sobre todo atentar la autoestima, es el objetivo. Claro. Entonces, como hay gente que resiste, hay una vieja tradición de resistencia que empieza desde los federales, efectivamente, y que se expresa en muchos momentos de la historia, en la Semana Trágica, en la década infame, en la resistencia peronista, etc.
enhorabuena que eso nos ha contaminado de lo mejor, de cierto espíritu, de combatividad y de entereza y sobre todo de solidaridad, ¿no? De poder no ser cooptados, sino vendernos a los intereses espurios de aquellos que te ofrecen 2 billetitos para que funciones en su lógica, ¿no? Pienso en algunos periodistas mediocres y miserables que venden su alma al diablo por 2 sobres. Y que han hecho tanto daño. Y que siguen haciéndolo y que volverán a hacer daño a partir del día de diciembre. Y bueno, tenemos que estar preparados para dar peleas que son muy duras es decir, esta pelea del 1% contra el 99% no se suspende por mal tiempo, por buen tiempo. Continúa y hay que estar muy enfocados y con mucha lucidez y tranquilidad, exigiendo permanentemente justicia, no venganza, lo que nos enseñaron las madres, las abuelas, pero estando muy atentos porque ya uno mira la tapa de los diarios, de los grupos hegemónicos en la actualidad, ya sabes qué es lo que va a pasar el año que viene y cómo van a empezar a bombardearte permanentemente para limarte, para impedir que el pueblo en todo caso tenga lo que le corresponde, que es una vida digna, ¿no? Pero creo que después de estos 4 años algo hemos aprendido también. Yo creo que espero que la gente haya aprendido que no hay que escuchar. Sí, pero uno tiene que estar yo creo que el peor de los errores, desde mi punto de vista, es la ingenuidad, ¿no? Eso en política y en la construcción social. No, por estos tipos son peligrosos. No, como dice Benjamin, estos tipos son el mal. Estos tipos son el mal y en realidad se pueden vestir de globos, de colores, bailar, etcétera, etcétera, pero lo único que buscan es humillarte y es quedarse con la gran parte del león, como decía Aristarán en su película, ¿no? Y bueno, hay que estar atentos, hay que ser muy lúcidos y hay que construir sobre todo poder popular, ¿no? Por abajo. Ya creo que sí, creo que sí. Bueno, Jorge, qué lindo tenerte acá en Periodismo en Emergencia. Fue un placer esta charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sos realmente una persona lúcida, maravillosa, entera, que pelea todos los días, que está siempre al lado, y eso es muy valioso, y más en este momento, y más después de estos 4 años terribles que estamos tratando de sobrellevar en sus estertores, a los cuales les tengo mucho miedo porque esta gente tiene una gran capacidad de daño. Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a disposición siempre. No, gracias a vos, querido. Bueno, en un ratito volvemos para el bloque final de Periodismo en Emergencia.